Y el versículo número 15. Éxodo 14, 15. ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo dos veces. Vamos a darle lectura dos veces con la cita bíblica. Dos veces. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y a los hijos de Israel que marchen. Otra vez, dice. Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y a los hijos de Israel que marchen. Ok, ahora sí vamos a San Mateo, pero al capítulo 8. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 8. No me pierda esta porción, la primera que acabamos de leer. Y vamos a Mateo, capítulo 8, y el versículo número 24. ¿Estamos ahí? ¿Cómo dice esta porción, hermanos? Y he aquí que se levantó en el mar Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y mientras estaban las olas, y mientras estaba tal vez los rostros de asombro y de terror, o tal vez de miedo, mientras estaba toda esta situación, hermanos, imperando alrededor y dentro de la barca, y los discípulos temerosos y exclamando cuando dicen del versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciéndole, ¿qué cosa? Señor, sálvanos que perecemos. Mientras estaba toda esta tempestad, mientras los apóstoles estaban espantados, aterrorizados, porque posiblemente pensaban que ya estaba próxima su muerte, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús, hermanos? ¿Qué estaba haciendo? Dormía. La voluntad de Jesucristo era que los discípulos estuvieran en esta situación y que el cuerpo físico, porque así es necesario enseñarlo, el cuerpo físico de Jesucristo, hermanos, sufría cansancios y sufría desvelos. Y que a consecuencia de la actividad previa, hermanos, su cuerpo se había cansado y en esa travesía él se había quedado dormido. Así que mientras los discípulos estaban amedrentados y temerosos y con llenos de temor y de miedo, Jesucristo solamente estaba dormido. Y en ocasiones en nuestra vida, hermanos, tal parece que el Señor Jesucristo, o tal parece que nuestro Señor está dormido porque no nos escucha. Eso es aparentemente el concepto que muchos de nosotros llegamos a tener. Vayamos a Éxodo capítulo 14 y el versículo número 15. Que es el texto que nos vamos a aprender, hermanos, en esta mañana. Un texto muy sencillo, un texto muy sencillito. Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Luego, ¿qué dice? Dije a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. La orden, hermanos, que tenemos de parte de Dios para nosotros, en un mundo lleno de confusión, en un mundo tal vez lleno de desestabilidad económica, espiritual y emocional,
En un mundo, hermanos, completamente cambiante, pensando que Dios tiene que hacerse a la forma del mundo, hermanos, en un mundo completamente complicado, completamente en caos, simple y sencillamente el Dios de la misma manera nos pregunta a nosotros: ¿por qué clamas a mí? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos clamado a Dios en alguna situación difícil? ¿Verdad que sí? Lo hemos hecho. Y tal vez Dios tenga que venir y tenga que preguntarnos: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Según la parte del versículo, ¿qué es lo que tienes que hacer, hermano? Seguirle. Hay ocasiones en que definitivamente ya no queremos seguirle. Nos cansamos emocionalmente, nos cansamos espiritualmente, pero la realidad, hermanos, es que muchos de nosotros, en el momento en que nos levantamos, nos echamos la carga encima y empezamos a cargarla todo el día. Y se llega el tiempo de dormir y todavía la tenemos encima de nosotros la carga. Y amanece el siguiente día y ya no está encima de nosotros, sino que ahora la ponemos a espaldas de nosotros y seguimos caminando. Y por eso sentimos y por eso tenemos el deseo de ya no más marchar, de ya no más seguir. Y nos olvidamos de aquellos textos que dicen: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué cosa? Él tiene cuidado de nosotros, pero nosotros todavía no hemos aprendido a echar nuestra ansiedad. No hemos aprendido, hermanos, a echar nuestras cargas en el que puede ayudarnos. Vamos a ver bajo qué circunstancias, hermanos, está dado este texto de Éxodo capítulo 14 y versículo 15. ¿Por qué clamas a mí? Para principio de cuenta, ¿cómo le suena a usted esta pregunta? ¿Cómo le suena la pregunta, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué clamas a mí? La respuesta de nosotros podría ser de la siguiente manera, como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Dice: solo tú tienes palabras de vida eterna. La respuesta de nosotros podría ser también: Señor, ¿a quién más puedo ir? ¿En quién más puedo confiar? Pero la pregunta sigue estando latente en esta porción de la palabra: ¿por qué clamas a mí? Muchos de nosotros tal vez estamos perdiendo más el tiempo en preguntarle a Dios que en avanzar. Muchos de nosotros estamos perdiendo tal vez más el tiempo en cuestionar y preguntarle a Dios, y nos estamos olvidando de avanzar, porque todo eso, hermanos, es parte de nuestro crecimiento espiritual. Todo eso es parte de nuestra madurez y de nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué clamas a mí? Hay momentos, hermanos, en los cuales no se necesita clamar a Dios, sino que solamente se necesita, y alguna vez que ya hemos clamado a Dios, empezar a marchar y empezar a seguir y empezar a seguir y a seguir y a seguir. Déjenme que veamos, hermanos, en esta mañana todo lo que envuelve la pregunta que Dios le hace a Moisés en este momento. ¿Y cómo recibe de parte de Dios esa pregunta? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. Vamos al capítulo 14, hermanos, para tratar de entender esta porción de la palabra. Éxodo capítulo número 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: Dile a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Lean 3, por favor, ¿cómo dice? Porque recordarán los hijos de Israel
encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y Jehová hizo al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos Y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. y Y ellos los egipcios con toda la caballería detrás de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado del interior, delante de la Faraón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. y dijeron a Moisés: No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y veréis la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he allí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. y llegaron El de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. y descendió Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por este viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. y Y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y Y quitó toda la rueda de sus carros y los transformó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea con ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. y Y los los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó
E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y Vio aquel grande hecho a Jehová en todos a los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Solamente lo mencionamos como referencia en Nehemías capítulo 9 y en el versículo 9, hermanos. Nehemías da testimonio del clamor del pueblo en esta ocasión. Pero déjenme decirle, hermanos, que de alguna manera hemos sido testigos de las maravillas de Dios en nuestras vidas. Y cada momento de prueba, sin lugar a duda, hermanos, ha sido diferente. Pero entendemos entonces que Dios ha sido el mismo. Al igual que su poder ha sido el mismo, bajo diferentes circunstancias, hermanos. Pero tal parece que en esos momentos olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros y para nosotros, asumiendo de alguna manera, hermanos, que la situación actual es muchísimo peor que la vez anterior. De tal manera, hermanos, que nosotros prácticamente nuestras situaciones vividas o nuestras experiencias como cristianos, de alguna manera son situaciones inmediatas. Es decir, muy pocos de nosotros tenemos mucha memoria y somos de corta memoria. ¿Por qué? Lo digo por lo siguiente, hermanos. Porque la situación actual en la cual estamos usted y yo viviendo, que tal vez sea complicada y difícil, pensamos que la situación actual es una situación mucho peor que la que anteriormente pasamos. Y si aquella situación que anteriormente pasamos, tuvimos la bendición de parte de Dios para salir adelante, pensamos que esta situación ya no tiene remedio, que ya no tiene control, o que Dios ya se olvidó de nosotros. Y nos empezamos de alguna manera, hermanos, a olvidar lo que Dios hizo, o nos empezamos a olvidar de las maravillas de Dios. Y entonces cae en nuestra vida, hermanos, una desesperación, una ansiedad, un clamor vivo y un vivo deseo, como dice el Antiguo Testamento, y empezamos a clamar y a clamar y rogar a Dios, cuando tal vez esto hemos clamado y hemos rogado por mucho tiempo, y tal vez lo que Dios espera de nosotros, hermanos, es que ya no más clamemos y que empecemos a ¿qué? A marchar. Y que empecemos a andar. Y que empecemos a seguir. Notemos, hermanos, ahora, notemos las circunstancias en que se encontraba el pueblo, la razón por la cual el pueblo clamó, la razón por la cual el pueblo murmuró en contra de Moisés. Inclusive le dijeron a Moisés: ¿a poco no había sepulcros allá para que muriésemos allá? ¿Por qué entonces nos sacaste de Egipto? ¿No era lo que nosotros te decíamos, que era mejor servir a los egipcios y no morir en este desierto? Veamos entonces, hermanos, las circunstancias en las cuales se encontraba el pueblo, y que tal vez muchas de las veces usted y yo también nos encontramos, y posiblemente sea en este momento. Fíjese lo que dice el versículo 1 al versículo número 3 de Éxodo capítulo 14, para encontrar la forma por la cual el pueblo clama a Dios, y por qué Moisés obedece al pueblo y empieza a clamar a Dios, y por qué Dios reprende a Moisés y le dice: dile al pueblo que marche. Note lo que dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, ¿qué cosa? Que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. El versículo 1 me dice que el pueblo estaba acampado prácticamente entre dos fuegos. Pero no solamente entre dos fuegos, sino que estaba acampado particularmente frente al mar, de tal manera que no podía irse a la derecha y no podía irse a la izquierda, y que enfrente estaba, ¿qué cosa? El mar. Entonces estaban acampados ¿en dónde, hermanos? Según el texto 1, pero el texto 2, estaban acampados junto al mar. Junto al mar. El versículo 3 dice, en el versículo 3,
Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, ¿qué cosa? Encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Aquí tenemos dos circunstancias más porque el pueblo tuvo que clamar a Dios. Primeramente estaban acampados ¿en dónde, hermanos? Junto al mar. En segundo lugar, estaban, dice el texto, estaban encerrados. Y en tercer lugar, estaban atrapados en el desierto. Ahora, yo quiero que usted vislumbre el panorama. Estaban junto al mar, estaban también junto al mar, estaban en una zona desértica, y esos dos lugares geográficos, hermanos, prácticamente los tenían como acorralados. ¿Para dónde, literalmente, hermanos, para dónde humanamente el pueblo podía huir? ¿Para dónde? No había para dónde correr. No había qué camino tomar. Si se regresaban, ¿quién venía detrás de ellos? Los egipcios. Si se iban a la derecha, había montaña. Si se iban a la izquierda, de la misma manera. Si iban a avanzar, estaba el mar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomaría usted? ¿Qué decisión tomaríamos nosotros? ¿Volvernos otra vez a la esclavitud? ¿Para que Faraón nos perdone la vida? Tal vez Faraón quiera perdonarnos la vida y vamos a vivir como esclavos. No puedo irme a la derecha, no puedo irme a la izquierda, no puedo ni tan siquiera ir hacia adelante porque allí está el mar. ¿No ha estado usted en alguna situación semejante? Ahora la pregunta es esta: ¿tenía razón el pueblo de clamar a Dios? ¿Sí o no? ¿Tenía razón Moisés de llegar delante de Dios y clamar a favor del pueblo? Sí. Como sin lugar a duda usted y yo tenemos razón, humanamente hablando, cuando clamamos y pedimos y rogamos y suplicamos y muchas veces hasta ayunamos 1, 2, 3, 4, 5 días. Cuando en realidad tal vez lo que nos hace falta ahora ya no es más clamar, sino ¿qué cosa? Marchar. Marchar. Avanzar. Ahora, yo quiero que veamos cómo está escrita esta porción. Bien. Note lo que dice el versículo 2. Note lo que dice el versículo 2. Di, ordena, di a los hijos de Israel que den la vuelta. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, salió de Egipto, prácticamente situado geográficamente el lugar donde salió, prácticamente todavía seguía siendo prácticamente cerca del mar. Cuando el pueblo salió, prácticamente estaba entre, ¿cómo se llama? Entre una manera para evitar el desierto y para evitar el mar, que venía siendo ¿cómo se llama? Un golfo, que venía siendo prácticamente un golfo, y otra parte, en la parte norte, de tal manera que solamente había una parte intermedia de territorio seco completamente, y que ese territorio, esa parte de territorio, era el único lugar por donde el pueblo iba a pasar. Pero cuando llegaron allí, geográficamente a ese lugar para pasar, Dios le dice a Moisés, ¿qué le dice en el versículo 2?
¿Por qué Dios me quiere complicar? ¿Por qué Dios me quiere complicar la vida? ¿Por qué Dios le dice al pueblo, si usted va al estudio, usted se va a dar cuenta que geográficamente era el lugar idóneo para salir huyendo completamente de Egipto? Pero Dios le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Peirot, entre Migdol y el mar hacia el Baal-Zephón, delante del él acamparéis junto al mar. Hay una razón, o hay varias razones. Por ejemplo, número uno, si tomaban ellos ese camino, prácticamente iba a ser un camino donde iban a estar prácticamente los filisteos. Los filisteos que prácticamente era parte de ese territorio hasta ese mar. Entonces, como el pueblo de Israel no era un pueblo acostumbrado a la guerra, había sido esclavizado por 400 años y no estaba acostumbrado a la guerra, todo ese tiempo se dedicó a ser esclavo, a trabajar, a ser esclavo y a trabajar. Todo ese tiempo se dedicó a eso. Cuando el pueblo estaba entonces ya listo para huir completamente de Egipto, Dios le dice a Moisés, di al pueblo que dé la vuelta. Entonces, ¿dónde están ahora, hermanos? ¿Están ahora junto al mar? ¿Están ahora encerrados? ¿Y están ahora atrapados en el desierto? Pero eso me lleva a mí a pensar, hermanos, entonces en lo siguiente, que Dios quiere ser glorificado a través de esta circunstancia. Reiteradamente en el libro de Éxodo hasta este capítulo, reiteradamente, hermanos, Dios repite a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón y seré glorificado en el corazón duro de Faraón. Dios tenía prácticamente un propósito. Y el propósito, hermanos, es que Dios quería ser glorificado a través del endurecimiento de Faraón. Note lo que dice el versículo número 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón, ¿para qué cosa? Para que lo siga. ¿Y qué dice después, hermanos? Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Es decir, hermanos, que el pueblo de Israel estaba ¿dónde? Donde Dios quería que estuvieran. Ahora, yo le pregunto una cosa. ¿Usted está en el lugar que Dios quiere que usted esté? ¿O considera usted que esa situación actual es una situación de equivocación de parte de Dios? Porque aquí solamente hay cosas interesantes. Yo estoy en la situación que Dios ha permitido. No que esté de acuerdo, que son dos cosas diferentes. Yo estoy en la situación que Dios ha permitido. Y sus pensamientos, según el profeta, no son nuestros pensamientos, y mis caminos no son los caminos de Dios. Entonces, Dios quiere ser glorificado. Creo entonces, hermanos, que Dios quiere ser glorificado. Y miren, veamos ahora los hombres que llevó Faraón. ¿Cuántos hombres llevó Faraón, hermanos? Según el versículo número 7. 600 carros escogidos. ¿Y qué más? Y luego lee el versículo 9. Con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Peirot, delante de Baal-Zephón. Veamos, hermanos, la diferencia. ¿Quiénes son los hombres de Faraón? Su ejército. ¿Qué llevaban ese ejército? Vamos a tratar de imaginarnos. ¿Qué llevaba el ejército? Llevaba resorteras. Llevaba palos. ¿Qué llevaba? Llevaba
todo lo suficiente como para hacer dos cosas. Número uno, matar a los egipcios, para los israelitas, perdón, y número dos, someterlos y traerlos nuevamente para que fueran sus esclavos. Mire, eso es lo que quiere hacer el mundo con nosotros. Egipto es un simbolismo del mundo. Por eso Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hay circunstancias en nuestra vida que tal vez muchas de las veces el creyente ha pensado en mejor volver a su Egipto, porque pensaba que en su Egipto le iba mucho mejor, y el diablo de alguna manera es astuto y nos dice, allá te iba mejor que ahora que estás acá en este camino. Allá tenías calabaza en dulce, tenías suficiente verdura, tenías suficiente carne, y acá mira, andas sufriendo. Hermanos, Faraón llevaba 600 carros escogidos, llevaba caballería y el resto de su ejército. Algunos comentaristas, hermanos, dicen de la siguiente manera, solamente para darles unos datos, que el ejército de Faraón era aproximadamente 410,000 hombres. 410,000 hombres. Y que bajo la premura de tomar la gente suficiente para llevar y traer nuevamente cautivo al pueblo de Israel a Egipto, dicen algunos comentaristas que probablemente Faraón llevaba aproximadamente 100,000 hombres de emergencia. Llevando espadas, llevando lanzas, llevando cualquier clase de armas, más aparte carros y todo lo demás, hermanos, iban a pelear contra ¿quiénes? Vamos a tratar de imaginarnos cuántas armas llevaba Israel. ¿Sabe qué era lo que más llevaba el pueblo de Israel? Mire, lo que más llevaba el pueblo de Israel era dinero. Llevaba oro. Acuérdense, saben la historia bíblica, ¿no es cierto? Dios permitió que las mujeres y las gentes hallaran gracia delante de los egipcios y les entregaron todo con tal que cosa, con tal de que ya se fueran. Posiblemente uno que otro a lo mejor andaba armado, pero realmente, hermanos, ¿qué es un pueblo temeroso? ¿Qué es un pueblo que va huyendo? ¿Qué es un pueblo que está encerrado? ¿Qué es un pueblo que está atrapado contra un ejército probablemente de 100,000 gentes con carros escogidos, con gente de a caballo y con gente a pie? ¿Qué es eso, hermano? Prácticamente nada. Si a eso usted le suma versículo 10, versículo 11 y el versículo número 12, ¿lo tiene? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel, ¿qué cosa? Temieron ¿cómo? En gran manera, y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Lea el 12, por favor. ¿Cómo dice? No es esto lo que declararon de Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Versículo 10, 11 y 12 yo puedo encontrar dos cosas, hermanos. Número uno, que el pueblo, hermanos, estaba completamente desanimado. ¿Se da cuenta cómo estaba?
¿Alguna vez usted y yo nos hemos desanimado? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo que ha provocado el desánimo? La desobediencia a Dios. O tal vez hemos visto toda la circunstancia. Tal vez, o hasta muchos de nosotros, tal vez hemos exclamado como Elías y como Jonás, ¿verdad? Quítame la vida, Señor. Quítame la vida. Ya no puedo más. Tal vez nos hemos desanimado hasta lo sumo. El pueblo, hermanos, estaba desanimado. No solamente estaba desanimado, el desánimo llegó a provocar en el pueblo de Israel, hermanos, un gran temor. Un gran temor. Cuando un creyente está desanimado, el siguiente paso es un gran temor. Temor hasta de su sombra. Hermanos, pero vamos a lo siguiente. ¿Quién mandó allí al pueblo? ¿Quién lo mandó? Dios mandó al pueblo allí. Entonces puede ser entonces que Dios nos está mandando allí. ¿No le parece? Puede ser que Dios nos dice aquí. Aquí es donde quiero que esté. No, Señor, pero mira que yo mejor allá. No, aquí. Aquí. Los caminos de Dios son inescrutables, ¿verdad? Su soberanía es tan complicada que no la podemos entender. Y me dice ahí. Pero que mira que Señor, allá yo puedo hacer esto, mira que acá. No. ¿Qué dice Dios? Ahí. Allí. Y Moisés dijo al pueblo, en el versículo 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Repetimos el texto, 15, ¿cómo dice? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Ahora, mire, póngame atención aquí, por favor. Ya vimos todas las circunstancias, ¿sí? Ya vimos todo lo que está envuelto detrás de este clamar. La pregunta reiterativa es la misma. ¿Tenía entonces el pueblo razón para clamar a Dios? Sí. ¿Cuántas razones tenemos nosotros, hermanos, para clamar a Dios? Muchas. Muchas razones para clamar a Dios. Razones de peso, razones de sobra, razones en las cuales prácticamente yo puedo entender que no hay absolutamente nadie más que puede ayudarme sino solamente Él, sino solamente Dios. Así que la pregunta, hermanos, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Si espiritualizamos esa pregunta para nosotros, Dios no le está diciendo a Moisés, escúcheme bien, Dios no le está diciendo a Moisés que marchen. No significa que no es, hermanos, no es un salto al abismo. No es un salto al abismo.
Tampoco, hermanos, no es un viaje a través del fanatismo. Tampoco, hermanos, no es un salto sin paracaídas. Aparentemente lo podemos ver de esa manera. ¿Cómo me está pidiendo Dios que marche si enfrente de mí está qué cosa, hermanos? El mar. ¿Cómo es posible que pueda retroceder si atrás viene Faraón y su ejército? No puedo irme hacia las colinas porque allí me van a alcanzar. No puedo irme hasta estas otras colinas porque allí el pueblo de Egipto me va a alcanzar. ¿Qué es lo que me está entonces tratando de decir la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana? Que a muchos de nosotros nos ha ganado el pavor y el pánico. Y no nos hemos atrevido a continuar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen, cómo se dice, fobia a los perros? ¿Qué es lo que hace un perro cuando viene y se para enfrente de uno, ladrando? ¿Qué es lo que hace? ¿Se queda uno como? Yo conozco hermanos que le tienen así pavor a los perros. Conozco un conciervo, no les voy a decir quién, pero conozco un conciervo que literalmente le tiene fobia, terror y pánico a los perros. En una ocasión estábamos en una reunión en el instituto y allí en La Palapa tuvimos una reunión y de repente en aquel cuando había un perrito que tenían ahí, un perro que tenían ahí, y que se va acercando el perro, literalmente el hermano se subió a la mesa. Que se sube a la mesa. Y yo me imaginé como cuando la señora le tiene miedo a los ratones y se sube a dónde? Se sube a la mesa o a la silla. Lo vi y yo dije, qué bárbaro. Bueno, pues son sus fobias, ¿no? Cada quien su asunto. Pero eso lo paralizó y después yo hablé con él y dije, oye, qué bárbaro. Dice, sí, Miguel, es que no sabes cuánto temor y cuánto miedo le tengo a los perros. Mientras que el perro andaba por ahí, él estaba arriba de la mesa. Ya después se fue el perro y él se bajó de la mesa. El gran temor y el desánimo nos paraliza. Pero no solamente nos paraliza, hermanos. Con eso estamos diciendo que Dios no puede hacer nada por mí. Y yo le pregunto una cosa, ¿será cierto? ¿Será cierto que Dios no puede hacer nada por nosotros? Veamos las razones que presenta Moisés en el versículo 14. Jehová peleará por vosotros. ¿Y vosotros? Estaréis tranquilos. ¿Cuáles razones le presenta Moisés al pueblo de Israel? Jehová peleará por vosotros. ¿Y vosotros estaréis? Tranquilos. Quiero ilustrarle esta frase. En el béisbol, ¿cómo se llama? En la liga americana, porque es la nacional y la americana. Pero en la parte de la americana, cuando se llega el turno de que el pitcher va a batear, el pitcher no batea. Entra un jugador que se llama
Bateador designado. Bateador designado. Y en lugar de que el pitcher se ponga en la home para batear, entonces viene el bateador designado. ¿No cree usted que batea el bateador designado y el pitcher corre? No. El jugador que entra en lugar del pitcher se va a hacer absolutamente todo. Por eso se le llama bateador designado. Me acuerdo hace tiempo cuando fuimos a jugar softball, ¿te acuerdas, hermano Néstor? ¿No? ¿Se acuerdan? Fuimos a jugar softball ahí ¿cómo se llama? Al auditorio. Y dijo el pastor de la otra iglesia, bueno, yo bateo y puso a alguien más a correr. Yo bateo. Y yo le dije, espérate tantito. Eso no se vale. Si tú vas a batear, tú vas a correr. Si tú vas a batear, tú vas a correr. Bueno, pues ya. El asunto era cuando me tocaba batear a mí, tenía que agarrar un carrito de ruta para alcanzar a llegar. Jehová peleará por. ¿Qué significa por? En lugar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros no queremos que Jehová pelee por nosotros. ¿Qué queremos hacer nosotros? Yo puedo. Al fin que yo sé, yo conozco. A ver, yo puedo. Y cuando le entramos en nuestras propias fuerzas y somos derrotados, ¿qué tenemos que hacer? Oh, Señor, perdón. No debía hacerlo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como. Ahora, ¿entiende esa palabra? ¿Cómo puede el pueblo estar tranquilo si enfrente está el mar? Si hay columnas al lado de colinas. Y si Faraón viene atrás, ¿cómo puede entonces estar tranquilo? Pero ¿cuál es el mandato de Dios? Según el versículo 15. El mandato de Dios tiene dos cosas ahí. ¿Cuáles? Número 1, ¿cuál es? Ya no clames. Ya has orado. Ya has puesto eso delante de Dios. No clames. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Marchar. Según el texto 15, ¿qué debemos hacer? Marchar. Quiero darle la definición de la raíz en el hebreo con respecto a la palabra marchar. Por ejemplo, ¿qué entiende usted por marchar? Avanzar. Pero avanzar ¿cómo? A paso firme. Pero avanzar en paso firme, ¿pero qué más? Parejito, exactamente, parejito. Ese es el concepto que nosotros tenemos de marchar, ¿cierto? Y si usted ve, por ejemplo, a los de la milicia, cómo marchan de una manera tan uniforme, y el paso, ¿cómo se oye? Se oye firme el paso. Firme completamente. Y eso es lo que Dios estaba diciendo en esta porción de la palabra. Pero déjeme decirle que la palabra marchar significa varias cosas en esta porción. Déjeme le digo. En primer lugar, marchar significa tirar hacia arriba las estacas de la tienda. Tirar hacia arriba las estacas de la tienda.
significa también, hermanos, marchar, empezar un viaje, también significa pasar, también significa arrancar y también significa mover o muévete. Eso es lo que significa marchar. Vayamos a lo siguiente y termino con esto. Así que, ¿cuál era el mandato? Marchar. Veamos algunas cosas. Por ejemplo, es que tengo problemas económicos. ¿Qué tengo que hacer? Es que tengo problemas económicos. ¿Qué tengo que hacer? Ya oré, de acuerdo al tema. Ya oré y ya clamé. ¿Qué tengo que hacer? Marchar. ¿Y en la marcha qué significa eso? ¿Eh? Buscar trabajo. Dar a Dios lo que le corresponde. Empezar a ver las prioridades que tengo en familia, en casa. Empezar a ser un buen mayordomo, un buen administrador. Es lo que tengo que hacer. Marchar. Marchar. Es que no me ha ido muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. Seguirle. Seguirle. Marchar. Seguirle. Seguirle. Es que no he logrado superar algunos fracasos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lamentarme toda la vida por mis fracasos? ¿O qué tengo que hacer? Marchar. Continuar. 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 Es que tengo problemas familiares. ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que tengo que hacer. Es que, ayúdenme, es que, ¿qué? ¿Alguna otra cosa más? Es que la presión del trabajo, es que la enfermedad, es que debo, es que, y no lo niego, es que los hijos, es que la familia, es que ya estoy viejito, como algunos que estoy viendo aquí. Es que, si ya hemos orado por eso, entonces nos corresponde marchar. Cuando alguien viene conmigo y me dice, pastor, es que tengo esta situación y esta situación, yo les digo, hermanos, si la solución a su problema está en abandonar el camino de Dios, abandone el camino. Si usted y yo pensamos que con abandonar el camino de Dios las cosas se van a solucionar, háganlo. Al final del día nos hemos dado cuenta que en realidad de solucionar las cosas, ¿qué es lo que sucede? Las empeoramos todavía, más todavía.
Por eso Dios es sabio, hermano. ¿Qué hizo el pueblo después que recibió la orden de parte de Dios de que marcharan? ¿El pueblo obedeció? Sí. ¿Qué hizo el pueblo? Marchó después que Moisés tocó con su mano el borde del mar, y el mar se abrió. Y entonces el pueblo pasó por el seco. Cuando el pueblo de Egipto quiso hacer lo mismo que hizo Dios, trastornó los caballos, trastornó sus carros, y luego las aguas fueron reunidas en su mismo cauce y todos fueron muertos. La pregunta es esta: ¿cuántas espadas sacaron? ¿Cuántas espadas sacó el pueblo de Israel? ¿Cuántas? Entonces, Dios había peleado por ellos. Permitamos, hermanos, que Dios pelee por nosotros. Creo que Él es sabio, ¿no es cierto? Creo que Él no se equivoca. Pero estamos allí porque Dios allí quiere que estemos. Y termino con esto. Para manifestar su gloria. Para manifestar su gloria. La narración bíblica nos dice que yo le enseñaría al pueblo de Egipto cómo soy yo, para que vean mi poder, mis maravillas. Cuando nosotros estamos inmersos en situaciones semejantes como el pueblo de Israel y permitimos estar tranquilos en Dios y permitimos que Dios pelee por nosotros, entonces su nombre va a ser bendito y glorificado. Primeramente por nosotros, y en segundo lugar por la gente que vio nuestra situación anterior y cómo ve nuestra situación actual en el camino de Dios. Un creyente, escúcheme bien, un creyente nunca debe de esperar hasta que anden las cosas al 100% para glorificar el nombre de Dios, porque esto jamás va a suceder. Esto jamás va a suceder. Pero sí podemos ser parte donde Dios quiere glorificarse, que es a través de nosotros. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque nos das tu palabra. Ayúdanos, Padre. Dios de toda consolación. Permite que podamos creer en ti, en tu palabra, y ser capaces, Señor, de marchar. Mientras estamos con los rostros inclinados y con los ojos cerrados, tal vez usted quiera decirle a Dios en esta mañana: Señor, ya he clamado a ti en alguna área. Ya he clamado a ti por mi salud, por mi familia, por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi esposa. Ya he clamado muchas veces a ti. Dios, dame la victoria. Ahora de marchar, de continuar y no desmayar, y que el temor no se apodere de mí. Señor, dame la victoria de marchar, de levantar las estacas de la tienda y de avanzar. ¿Quiere decirle esto a Dios? ¿Por qué no se pone de pie para que juntos le digamos esto a Dios? Señor, ayúdame. Dame victoria para marchar, para continuar. Y Dios es omnisciente y que es omnipresente, más que nuestra posición de nuestro cuerpo,